estoy con mi queridísimo Moshe Javia, coach y terapeuta espiritual. ¿Cómo estás, corazón? Ay, ¿cómo estás, Daniela? Muy bien, corazón, ¿tú? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy feliz de estar otra semana aquí contigo. Oye, quiero decirte que estoy muy contento porque tenemos valga, no lo digo desde el ego, Ajá. pero me da mucho gusto que estamos llegando a tanta gente, ¿eh? Porque A mí vi los sí, números solamente de Facebook, ¿no? Y sí estoy, wow. Entonces, sí. como siempre, agradezco muchísimo a toda la gente, aprecio mucho que nos escuchen y que nos vean y que nos recomiendan. Yo también, y aparte me encanta como la comunidad que se está haciendo, ¿no? De los que Sí, están cada semana y siempre llegan sí, mensajitos o comentan aquí en vivo y todo, y me encanta. sí, y todo gracias a retos, ¿no? Sí, bueno, ¿y a ti? Bueno, y a ti, y a Silvia Sánchez, porque si no, Y a cada uno de y los que a toda la gente que nos está viendo. exacto. A Sí. ver, atácame el día de ¿Estás hoy. listo para nuestro tema de hoy? No sé si estoy listo, pero bueno, tú ya sabes que... Vamos a hablar de gratitud y victimización ¡Auch! o victimismo. Como tú utilizas una palabra y yo otra. Sencillísimo, o sea, no hay tema más sencillo, ¿verdad? Yo creo que va a estar fácil hablar de esto. A ver Vamos qué. a ver. Me Ok. gustaría empezar, como siempre abrimos con una pregunta, em, enfocarnos primero en la parte que, ¿por qué el ser víctima, por qué el ponernos en este papel de víctima, no nos permite vivir en gratitud y agradecimiento? Ah, Danielísima, qué bueno que no me lo haces difícil. Vamos a ver. Primero, como siempre, el entendimiento de la palabra víctima, ¿no? Víctima viene de latín. Víctima viene de victus. Y victus, curiosamente, es derrotado. Víctima es alguien, o sea, el significado etimológico de la palabra es victimus, ¿no? Victus, perdón, es alguien que está derrotado. O sea, es una palabra bien fuerte. O sea, el concepto como tal de victimizarme o victimarme, como se diga en español correcto, es que estoy derrotado ante el medio ambiente, ante las circunstancias, ante mi padre, ante mi pareja, ante lo que sea, ante el trabajo, etc. Ahora, quiero nomás decir que yo sé que a ti te gusta escucharlo. En hebreo, curiosamente, la palabra víctima, ¿no? Viene de, no es que viene de, sino significa sacrificar. O sea, ahora lo estoy juntando. Entonces, cuando uno se victimiza, eventualmente se sacrifica. Ahora, no es que se sacrifica a Dios o al, ¿no? Pero ¿qué significa se sacrifica? Lo que nosotros decimos, y es la parte espiritual naturalmente, es que una persona que se victimiza, finalmente lo que sacrifica es la conexión innata que tiene con aquello que nosotros, que tú ya sabes, que llamamos fuente. Entonces, nosotros venimos de fuente, fuente es amor absoluto, y entonces si fuente es amor absoluto, y yo estoy victimizándome, sacrifico esa conexión. Esa conexión dejó de existir en ese momento. No es que dejó de existir, perdón, sino la tapo esa conexión con las circunstancias externas, bla, 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 y dicen, no me puedo disfrutar, gozar, complacerme, etcétera, 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 en mi vida, porque las circunstancias no me lo permiten. ¿Correcto? Ahora, a la pregunta que hiciste, ¿no? Relativa a por qué una persona que está victimizándose, ahora sí sacrificándose, que viene siendo lo mismo, ¿cuál es la razón por la cual no puede estar en gratitud? O la gratitud es condicionada. Gracias, Totalmente. pero, Sí. ¿no? Oye, te voy a regalar esto, gracias, pero no me lo amé. Entonces, por lo general todo esto nace en diferentes razones más pragmáticas, digamos, pero
no puedes estar, y veamos la gratitud tantito en cuestión de frecuencia, ¿no? Y entonces, la frecuencia de la emoción de gratitud, la frecuencia de la gratitud per se, es una frecuencia extraordinariamente veloz. No es tan veloz como el amor o como la creación, pero sí es una frecuencia extraordinariamente veloz. Entonces, en donde tengo aquí una frecuencia extraordinariamente veloz, aquí tengo aquí la gratitud, de este lado me estoy victimizando o me estoy sacrificando, que es una frecuencia evidentemente mucho más lenta. Ujú. Y no pueden embonarse, es imposible embonarse. Y entonces, la persona que está en sacrificio, diagonal, victimización, o viceversa, no puede estar conectado, no hay manera, pues, ¿no? Que se conecte con una frecuencia mucho más veloz. O sea, la frecuencia vibratoria es simplemente no existente ahí. Ujú. ¿Por qué razón? Porque se ahoga por las... Y lo hemos hablado de otras maneras, ¿no? Se ahoga por las condiciones. Ujú. Tú sabes que yo tengo, cada miércoles tengo un grupo de gente que estoy viendo ya hace mucho tiempo, ¿no? Y de hecho, saludos a todos. Ellos saben quién son. Y entonces, el miércoles que acaba de pasar, no pasaba, Ujú. justamente hablé de condicionamiento y hablé de libertad. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver condicionamiento, libertad con gratitud y victimización? ¿No? Y la respuesta es, todo nace en el punto de vista, es decir, todo nace en el origen de la percepción. Ujú. ¿Cómo me percibo? Si me percibo, le voy a decir negativo o positivo, sabes que no me gusta, pero si me percibo negativo, en negativa, Ujú. no puedo estar evidentemente libre. Y claro que estoy condicionándome a las circunstancias externas. Ujú. Si me percibo en bien, en positivo, por entenderlo así, ahí sí puedo sintonizarme a la parte que es gratitud, apreciación, etc. Pero mientras que estoy en o sea, una persona agradecida difícilmente va a estar en victimizándose, Ujú. ¿no? Cuando la gratitud es real, hablo de aquí, ¿no? Ujú. Pero, y una persona que está victimizándose, vencida, difícilmente puede estar una gratitud que nace aquí. ¿Por qué? La circunstancia traga lo interno porque está negándose a entrar para ver. ¿Me cachas, no? Entonces, Sí, si yo entro, dime. no, que me parece, o sea, me parece súper interesante y esto lo hemos hablado en los otros semanas y otros temas, ¿no? Lo que siempre decimos como es súper mágico cómo se van conectando unos con otros. Las cosas, sí. Y al final volvemos a lo mismo, o sea, estás adentro o estás afuera, ¿no? Es correcto. Pero, Y es imposible estar en los dos. exacto, pero se me hace súper interesante cómo existe esta parte en donde viviendo lo mismo, cómo puede tener un impacto tan distinto, ¿no? O sea, simplemente Claro. estar aquí o estar acá. Es correcto. Entonces, las circunstancias son las mismas, No cambian. exacto, pero cómo se viven desde cuando tu foco es nada más las circunstancias y no Es es en ti, correcto. ajá, que sería Mira, fíjate que el otro día se lo expliqué una persona, ¿no? Una persona que estoy viendo en la consulta, me pidió un ejemplo un poco más puntual, ¿no? uh-huh. Y lo que le dije es, entonces hace frío. Es más, tú tienes frío, yo tengo calor. La Uh-huh. temperatura no está cambiando, pero tú tienes frío, yo tengo calor. Entonces, para yo resolver mi calor, a lo mejor pongo un ventilador frente a mí, no sé, pongo hielo, quito mi player, lo que sea. Para que tú evitar el frío o resolver tu frío, ¿no? te abrigas. Ahora, Uh-huh. la temperatura de afuera no cambió. No hubo ningún cambio. Sigue siendo 15, 18, 25, no tiene importancia. Pero sigue siendo la misma. Es nada más la perspectiva del sentir de uno mismo que cambia. Ahora, el momento que yo quité mi playera y tú pusiste más abrigos, tú ya no tienes frío porque tu perspectiva ya se cambió hacia la temperatura. No cambió la temperatura. Lo que se cambió es solamente
la manera como tú estás enfrentando, no que esté enfrentando como conflicto, sino de qué manera tú estás viendo ese tema. Ahora, hay gente, ¿no? Pues, a lo mejor si yo te entrego el abrigo, tú me vas a decir, ay, qué rico me siento, muchas gracias, y está en gratitud, ¿no? Ahora, hay otras personas, ¿no? Que dicen, híjole, tengo mucho frío, oye, te doy una chamarra, ¿no? No creo que me va a ayudar. Dámela, pero no creo que me va a ayudar. Y siguen temblando, ¿no? Y ahora mira, ya tengo la chamarra, pero es que aquí tengo frío y la chamarra no me cubre, necesito una bufanda y lo que le des no le va a ayudar. Eventualmente van a sentir el calor y ¿qué van a decir? Ahora tengo demasiado calor. ¿Me cachas, no? Sí, sí. Ese es estar en Total. victimización constante. Se me hace Pues, súper buen ejemplo. O sea, sí, y bueno. me encanta como la analogía, ¿no? Y pues sí, o sea, cuando estás en tu vida, con cuántas, o sea, qué tan consciente eres de cada prendita, ¿no? Por ponerlo así, Sí, sí, que sí. traes puesta y de cómo te hace sentir cada cosa que tú te has puesto. O sea, ¿te das cuenta que lo traes o no lo, o sea, no lo estás valorando y no lo estás viendo, ¿no? Es correcto. Entonces, ya que dijiste esto, ya que Ajá. dijiste cada abriguito, cada capita, ¿no? Ujú. ¿Te acuerdas que la semana pasada hicimos el ejercicio de las capas, ¿no? De la energía, capas, ok. Ahora, Ujú. aquí el tema es lo siguiente. Si alguien no lo vio, paréntesis, si alguien no vio ese programa que fue de autoamor y autoapreciación, sí, lo pueden encontrar en la sección de videos o en el canal de YouTube de Retos Femeninos. es Cierro correcto. paréntesis. Sí, Cuenta. y salió el día 26. Entonces, hace 8 días, ¿no? Ajá. Ahora, vamos a ver. Si voy hacia esas capas, ¿no? Ujú. Ya hacia el final del programa te dije, oye, a ver, pon las manos. Y pusiste las manos y luego sentiste la energía. Ujú. No tenías que concentrar siquiera, porque ya construiste la conciencia. Ujú. Ya entraste en la conciencia desde antes. Ujú. Ahora, si yo estoy en victimización, no estoy en conciencia propia, sino en conciencia externa. Cuando estoy en gratitud, estoy en conciencia interna. Ujú. Entonces no estoy poniendo atención a las capas, Ok. porque la capa finalmente es externa. La Ok. capa que me llevan a victimizarme, o sea, nadie se vence, por entenderlo así, ¿no? Nadie, yo no conozco por lo menos, ¿no? En mis pocos años de vida, ya sabes, ¿no? Soy un chaval. Yo no conozco gente que están derrotadas o están vencidas por emoción interna. Siempre es por lo externo. Ujú. Siempre es por lo externo. Totalmente. Ojo, hablo de emoción, no hablo mental. Mental Ujú. es otra cosa, no lo estoy poniendo acá. O sea, Ujú. igual existe, ¿no? Pero no es el punto, ¿no? Entonces, si yo sé que adentro está la fortaleza de uno, ¿no? Y la vez pasada, no sé si te acuerdas, hablamos de casas versus hogares, Ujú. ¿no? Entonces, el hogar es adentro, no es afuera. Ujú. Y hay una cantidad de ejemplos. No juzgues el libro por la pasta, no juzgues, o sea, el contenido, no juzgues el líquido por la botella, no juzgues lo que hay fuera del jarrón, sino solo hay una cantidad de... Ujú. Pero siempre lo decimos de otros objetos. No estamos dispuestos a decirle, ay, perdón, se me cayeron los lentes La y me emoción. Ajá. no estamos dispuestos a decirle de nosotros mismos. Ahora, todo lo demás es no juzgues, no juzgues, no juzgues. Y yo lo que digo es, acepta que dentro de ti radica la fortaleza de tuya, que es muy propia. Ujú. Ahora, si yo lo tengo adentro, es porque tú también lo tienes adentro. Ujú. Es porque 8,000 millones de personas que somos más o menos, ¿no? En planeta Tierra lo tienen adentro, Ujú. ¿no? Y como dice el famoso gusano de la seda, en la historia de la creación, en la teosofía, es solamente unos cuantos valientes estarán dispuestos a verse al interno, sin el miedo a deslumbrarse, digo, lo hemos dicho aquí varias veces. Ujú. Entonces, si no estoy viendo hacia adentro, es muy fácil ver la circunstancia, manejarme como efecto en vez de causa, no responsabilizar, y en ello no puede existir gratitud alguna.
¿no? Más o menos. Sí, 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 sí. Y cómo, por ejemplo, esto que ahorita mencionabas, ¿no? Que es, estamos hablando de la parte emocional, Ya, no la parte como mental. mental, ¿no? ¿Cómo los unes? O sea, ¿qué pasa con esa parte mental? La pregunta aquí es, ¿qué viene primero? Si primero viene la mente o primero viene la emoción. Eh, lo que prevalece ahí afuera, digamos, ¿no? Lo que todo el mundo dice es primero la mente y luego la emoción. O sea, la emoción es la reacción hacia los sucesos. Estoy triste porque me abullaron el coche, estoy triste porque se perdió el pedal, lo que sea, ¿no? Ahora, nosotros lo que decimos es otra cosa completamente opuesta, que es elige, elige, no es estar, sino vibrar. O sea, elige le hace, conecta con la emoción de mayor velocidad, de mayor cambio, perdón, de mayor frecuencia vibratoria, ¿no? De la frecuencia más veloz que puedes encontrar en ti. Felicidad, alegría, éxtasis, claridad, gratitud, apreciación, más claridad, amor, obviamente, respeto, todo lo que hemos dicho, ¿no? Ok. Elige esto, pero no trata de discernir lo que estás eligiendo. Porque en el momento que tratas de discernir lo que estás eligiendo, mete la mente. Ahora, si yo lo hago de esta manera, lo que sucede es que la mente es el efecto de la emoción. Es decir, la mente es el efecto y la emoción es la causa. Entonces, ahí curiosamente no me voy en el coche. No sé si así te digo. No me, ¿por qué razón? Porque estoy sintonizándome a una frecuencia muy distinta y todo lo que pasa externamente, que es de frecuencia más lenta, no junta conmigo. Es igual que la victimización y todo lo demás. Entonces, la mejor manera de hacerlo, evidentemente, no es elegir, pero como es un poco difícil, no, a lo mejor dándote un ejemplo, Sí. no, un poquito, ya sé que vas a ir para allá. Entonces, ahí está, un Como ejemplo un poquito siempre. más claro, ¿no? Ajá, ajá. Estaba viendo mi gata que está dormida ahora. Estoy yo con mi perra que está temblando porque está lloviendo durísimo. Claro, y hay truenos, ¿no? Por ¿Verdad? eso pongo en Sí, silencio el de este, ya. porque está temblando muchísimo. Bueno, el ejemplo que voy a dar es sencillísimo, sencillísimo, ajá, e inicia con la mente porque la mayoría son mentales. Y está bien. O sea, no estamos juzgando absolutamente a nadie, ¿no? Es como es. Y entonces, ¿no? Existe un evento en tu vida, lo hemos hecho aquí tú y yo, ¿no? Existe un evento en tu vida en donde sentías una emoción, ya sabes, elated, ¿no? O sea, elevada, ¿no? Así de wow, es la mejor emoción. Ok. Entonces, si yo voy a ese evento, o tú vas a ese evento, ajá, que naturalmente para algunas personas tú tienes que ir primero al evento, van al evento, ubican la emoción, y una vez que ubicaron la emoción, quitan el evento de la emoción. Y ahora solamente existe la emoción. Vive en esta emoción y ve a prepararte un sándwich. Y va a ser uno de los mejores sándwiches que has comido en tu vida. Vive en esa emoción. Y no te estoy hablando de, le voy a vivir 15 años. No, estoy hablando de minutos, ¿no? Ahorita, okay. Vive en esa emoción y salte a tu vidrio, a tu terraza, a lo que sea. Abre la puerta y ve el cielo. Y en este momento vas a dar cuenta que el cielo nunca ha sido tan lindo. Porque la emoción te lleva a ver solamente la parte atractiva, la parte no atractiva como bella. ¿Sí? ¿Sí me vas? ¿Sí? Entonces, ahora, mucha gente dice, hay que meditar. Te digo, es que el momento que tú estás conectada solamente con la emoción, ya estás meditando. Porque ya no existe mente. Y ahí es donde... Simplemente estás ahora sintiendo esto, ¿no? Sí, nada más. Que ahora tú, por ejemplo, digo, esto es como un musculito, ¿no? Que se va fortaleciendo, obviamente. A lo mejor al principio, pues sí hay que hacerlo, como dices, yendo, o sea, tú ya a lo mejor no te vas al momento, tú ya puedes acceder directamente a la emoción. Vas directo a la emoción, y tú también. Entonces, ya, a lo que voy es, o sea, que hay que irlo trabajando un poquito. Cierto. Para crear ese como músculo en Claro. donde están los truenos durísimos. Está bien, no pasa nada. Entonces, sí.
Ahora, esto tú tienes un concepto que llamas gratitud intencional. Correcto. Ya un poco esto, ¿no? Lo que Es, estamos... es correcto. Entonces, para eso, tenemos que entender qué es gratitud, ya sabemos, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces. Pero quiero entonces poner un poco de atención a la palabra intención, ¿no? Entonces, intención es la acción de ver, la acción no de ver como vista, sino de intención de, es la acción de ser intento, ¿no? Okay. No intento como tratando, es un poco distinto, ¿no? Y entonces, la intención como tal es un asunto meramente, quito lo mental por un ratito. La intención finalmente no es la intención de irme a un viaje, no hablo de eso, ¿no? Entonces, la intención, perdóname, la gratitud intencional lo que significa es que yo conecto mi enfoque y mi punto de atención hacia estar en gratitud absoluta, sin importar los sucesos, solamente en mi propio interno. Nada más. Entonces, como dijimos la semana pasada, yo soy amor incondicional. Tú eres amor incondicional, ¿no? Independientemente del acto físico, somos amor incondicional, ¿no? Y estamos creciendo como amor incondicional. Ok. ¿Qué te parece entonces ver la parte gratitud intencional como vivir en la intención y dirección de siempre estar en un estado de amor incondicional que somos tú y yo? Cada uno, ¿no? Entonces, si yo estoy ahí, ya definí la intención, ya definí la dirección, y ahora solamente tengo que vivir la gratitud. Ahora, si me cuesta trabajo, voy al amor. Pero el amor es mucho más veloz. Entonces, a lo mejor voy a mi propia lealtad, digo, por decir algunas cosas, o a mi propia reverencia, digo, hay N cantidad, ¿no? O sea, voy de menos a más, de menos a más, de menos a más, de menos a más, en velocidad, velocidad, velocidad. Y de pronto me voy a dar cuenta que los sucesos externos ya no me afectan. Y no es que no me afectan emocionalmente, sino me afectan punto. Porque no estoy en esa sintonización. O sea, mi frecuencia, mira, tengo por ahí un conocido amigo, digamos, que le ha ido muy bien en la vida económicamente, ¿no? Y también de pareja no le ha ido tan mal, ¿no? O sea, tiene una buena pareja, bla, 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 bla. Sí. Pero cuando yo hablo con él y digo, oye, realmente, o sea, es como consulta, pero no consulta, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con él y le digo, oye, platícame cómo estás, ¿no? O sea, y siempre me dice, mira, estoy muy agradecido por todo lo que he hecho, ¿no? O sea, relativamente joven, tiene 40 años, mucha bla, 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 bla. Mira, estoy muy agradecido por lo que he hecho, pero, y cuando yo oigo el pero, y tú me lo has escuchado decir, el pero es victimización. El pero es, tengo, pero necesito encontrar algo que refuta lo que tengo. Que refuta la felicidad o la gratitud intencional que siempre radica en aquello que tengo como abundancia, ¿no? Ahora, ¿cuál es la razón? Puede ser N, ¿no? Aunque la más común es evidentemente la lealtad ancestral. Quiere decir, yo no puedo romper aquella cadena, ¿no? Entonces mi padre, mi madre, bla, 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 han tenido en el ejemplo que sea, o en el área, en el rubro que sea, han sido menos que yo. Llámese dinero, llámese relación, llámese claridad, llámese abundancia material, etcétera, etcétera. A ver, podemos entrar un poquito más en esto. O sea, como hablando de papás, ¿no? ¿Cómo funcionaría esto? O sea, si ellos estuvieran en una situación en donde tuvieron menos, Sí, carencia. en donde hubo una carencia. Sí, vamos a suponer que tiene una carencia en área A. Área Okay. A le hace amor, le hace whatever. Sí, lo que Bien, sea. que no tiene, okay. Tiene una carencia en esa área, en ese rubro de la vida. La mayoría de la gente, ojo con eso, la mayoría de la gente, cuando ven que pueden tener, ¿no?, gran abundancia en área A,
toman ciertas acciones la mayoría de las cuales son inconscientes, de hecho, para no tener esa abundancia en área A. Ok, o sea, Porque mi buscar la padre misma no. carencia que, ¿no? Como llegar a la misma carencia o no ser abundante en la parte en donde... No, digamos que no ser abundante, Ujú, porque la carencia finalmente como la mides, ¿no? Entonces, ujú. como mis Sí, papás no en no fueron, permitirte tenerla, ¿no? O sea, es que correcto. sí. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de la victimización, ¿no? Entonces, se Ujú, sienten, y no siempre es consciente, bueno, la mayoría de las veces no es consciente, ¿no? No consciente le hace, tengo todo esto, pero veo a mi padre que no tiene todo esto, en el rubro que sea, ¿no? ujú, Ahora sucede que yo no puedo tener todo esto. Yo he tenido parejas en la consulta, ujú. ¿ah? Que vienen conmigo y tú ves el gran amor que tienen y no, o sea, ¿cuál es el problema? Es que ella no me quiere, yo no, lo que sea. Y tú ves claramente cómo están la ente entre los dos. Ya ves que una pareja son tres entes, ¿no? Sí. Es ella, él y el tercero, ¿no? Tú ya lo sabes, ¿no? Ok. Y entonces, yo veo que ambos están en amor absoluto, ¿no? Y a la vez veo como uno de los dos sabotea la relación porque tiene que tener la misma victimización que tuvieron los padres, porque los padres estaban de la greña, los padres estaban en carencia, whatever. Y se llegan a fregar, ¿está bien dicho fregar? Sí. Sí, o no sé qué ¿Sí? va, no sé qué sigue después de tu. Llegan, llegan a fregar la relación, Ajá, a dañar, perdón, español, ¿no? ajá. Llegan a dañar la relación, ¿no? Porque no sienten merecidos. ¿Ah? Ven al padre o a la madre, depende de dónde está la conexión, digo, se entra mucho a esto, como víctima de ciertas circunstancias. Y tienen que encontrar las circunstancias necesarias para estar en la mismo tipo de el mismo tipo de victimización. Wow, estoy, ya sabes, con las cejas hasta acá. O sea, como así, creo que ahorita es como, está súper interesante esto y es como buen momento que siempre dejamos, ¿no? Como nuestras preguntas o momento de introspección. Creo que ahí está bueno, o sea, como analizar si estamos teniendo algún tipo de patrón que tenga que ver con... Es correcto. Entonces, si yo entro al tema de, ya dijiste una palabra clave, si yo entro al tema de patrón de comportamiento humano, Ujú, que es, como tú sabes, una de mis especialidades, si ajá, entra a patrón de comportamiento humano, la pregunta es si el patrón está hecho por mí o yo lo copié. ¿De ujú, quién lo voy a copiar? De la gente que está antes que yo o gente que yo he colocado, consciente o inconsciente, en un pedestal. ujú. Si yo lo que le queda un pedestal, perdón, se convierte en el modelo a seguir. Si convierte en el modelo a seguir, su vida estaba lleno de, voy a decir solamente la palabra carencia. Ujú, Su ujú, vida estaba llena de carencia en rubro A, B, C, D o X. Ahora yo voy a ver cómo repetir esto. Y yo sé que está muy fuerte, pero mira, tengo un específico, una persona específica que lo estoy viendo, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar, trabajamos un poquito más de un año, cuando empezamos a trabajar, ¿no? Hice algunas preguntas, tú sabes, tengo un cuestionario, bla, 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 bla. ¿No? ujú, Entonces, seguí mi cuestionario, le hice ciertas preguntas relativas y estudié su cuerpo cuando él me contestaba, ¿no? Y cuando habló de uno de los padres, no voy a decir papá, mamá, no tiene importancia, ¿no? Cuando hablo de uno de los padres, encontré luego la reacción física era más notoria que notoria. Era ujú, ultra evidente, ¿no? Y entonces le pregunté, oye, ¿cómo defines en una sola palabra a ese padre o a esa madre sin ahorita decirte, ¿no? Y me contestó, me dijo, pero salió del alma, ¿eh? Me dijo una palabra, una majadería bien, que no lo voy a repetir, ¿no? Ok. Y entonces me retiré un poco de este cuadro, ¿no? Y dije, ok, es muy fuerte. Me dijo, es que nunca me expresé así de él o de ella, ¿no? Y yo le dije, ok, ahora dime por favor, ¿cómo sientes tú tu comportamiento, que para eso vino, ¿no? Tu comportamiento con tu pareja.
le salió una lágrima, luego le salió la otra lágrima. Me dijo, espérame tantito. Agarró el Kleenex, limpió los ojos y me dijo, híjole, le estoy repitiendo. Pero así, o sea, lo cachó. Pero lo cachó, yo no le dije nada. Yo lo único que le dije es, dame la descripción en tus ojos de cómo fue esa persona en tu vida, ¿no? Y ahora dime, ¿en dónde está la semejanza tuya? Sí, sí me vas cachando, ¿no? Entonces, el trabajo que hemos tenido es cómo salir de ese patrón de repetir, ¿no? Las cosas, ¿no? Entonces, a mí, no, me fascina, o sea, te lo juro, porque se me hace un tema, estoy encantada, porque se me hace un tema que es muy fascinante, ¿no? es muy, muy fascinante. O sea, creo que puede ser muy doloroso en el momento, pero al mismo tiempo me parece algo precioso. O sea, cuando te das cuenta de esto, cuando te permites ponértelo, no, o sea, delante de ti, estás igual tú que yo con los truenos. Es algo precioso, porque es lo que te permite, no sé, y ahorita me gustaría que nos cuentes un poquito, que obviamente quien esté viendo el programa, pues si tiene que romper esto, no es nada más por ver el programa, ya está, ¿no? Pero como siempre te digo, que nos des herramientas para meter a nuestra cajita y todo. Pero es maravilloso el poderlo ver así. A mí me pasó que en lugar de verlo de esta manera, y no por los patrones o cosas, sino por ver qué estaba pasando con la figura de papá y mamá en mi vida, yo llegué a ir, y esto te lo platicé en su momento, fue a través de que si sirve o no, que para cada quien, ¿no? Pero para mí fue muy fuerte en una terapia de caballos. En donde había 2 caballos y uno era mi papá, uno era mi mamá, y sin mencionar cuál, había uno al que yo tenía una resistencia impresionante y otro con el que todo fluía, ¿no? Y entonces era como... Perdón. Gracias. Es que de pronto se hizo mucho frío. Sí. Y es algo muy bonito cuando te das cuenta. Obviamente te duele, pero no sé, te digo, me parece preciso porque es la forma en la que yo ahí, o sea, con verlo, como siempre lo hemos platicado tú y yo, como que si estás abierto, esa es tu forma de romper. Es correcto. Pero aquí voy a decir algo muy importante. Tú dijiste, obviamente duele, ¿no? La pregunta es si tiene que doler. A ver, o sea, yo te estoy diciendo duele porque a mí, en mi caso, ¿Te dolió? me dolió, pero al mismo tiempo me parece precioso. Claro, porque... O sea, es muy liberador. Claro, y entonces, hablando de liberador, la pregunta es, lo que tú hiciste finalmente, digo, si utilizaste caballos o hay ceremonias de coco y quién sabe cuántas cosas, ¿no? No importa la herramienta que tomaste para llegar a ello, pero el hecho de llegar a ello y liberarte significa que lo empezaste a ver desde adentro. Entonces, la respuesta a la pregunta que medio hiciste es, ¿y cómo me voy de acá para allá, no? ¿Qué sucede cuando... Sí. O sea, lo primero, ¿cómo puedo romper estas lealtades, no? O estos patrones. Lo primero que hay que saber es que yo no vengo a romper nada. Porque romper significa crear resistencia y vivirla. Y yo, como soy el hombre más flojo del universo, yo no quiero trabajar mucho en esas cosas. Entonces, yo solamente, y yo también pasé por lo mismo eventualmente, ¿no? O sea, una cosa más o menos parecida, ¿no? Entonces, eventualmente, yo lo que me pregunté a mí, ¿no? Es si es mi responsabilidad vivir los miedos de otro. Miedos, temores, frustraciones, tristezas, hay una cantidad de cosas, ¿no? O incluso felicidad, ¿eh? Si es mi responsabilidad vivir las emociones externas de otra gente. Y obviamente mi maestra, una de mis maestras en ese entonces, hace muchos años, demasiado, me dijo, ¿tú qué opinas? ¿Tú tienes que vivir los de los demás? No, pues es que hay que tener empatía y compasión y todas las cosas que nos inyectan. Porque si no tienes empatía y compasión, eres una piedra, todas esas tonterías, ¿no? Yo sé que no estamos de acuerdo en todo, pero no importa, ¿no? Que y yo lo que le dije, ya sabes, ajá.
Claro. Mi cabeza ya está así de aquí esto lo voy a... Sí, claro. Y yo lo que dije es, hay que vivir todo eso. Y él me dijo, dime por favor en qué te sirve. Ups. Y literalmente, dime por favor en qué te sirve y se fue. O sea, tú lo tienes que pensar. Bueno, yo rápidamente le hace como 3 semanas, ¿no? Porque pues finalmente que son 3 semanas de 60 años, ¿no? Entonces, rápidamente llegué a la conclusión, me costó, que en realidad la única emoción, porque hablamos de emociones, la única emoción que uno tiene que vivir es la emoción propia. Yo no puedo vivir tu emoción. Yo te puedo amar, pero si me amas de vuelta no es asunto tuyo. Y lo hemos hablado aquí. Ahora, si tú vienes conmigo y tú me dices, oye, estoy triste, como yo te amo, yo voy a ver contigo porque estás triste, nada más. Mas no voy a entristecerme contigo porque mi tristeza no te sacará de la tuya. Entonces, desde esa inteligencia o estupidez, cada uno lo dirá como quiere, ¿no? Y no juzgo a nadie, ¿no? Yo lo que digo es lo siguiente, ¿no? Es nuestra responsabilidad es solamente vivir lo nuestro, de entrada, hablando de emociones, ¿no? Ok, entonces, si mi papá tenía miedo ABC, o mi mamá tenía carencia ZJ, o mi hermana, o mi modelo, etcétera, 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 yo llegué relativamente rápido a la conclusión que es asunto de ellos. Yo no soy, o no quiero ser incluso, hay una canción de los 80s, que es preciosa de hecho, Mike and the Mechanics, se llama The Living Years. Y una de las cosas que Mike, el cantante, dice es, sé que soy prisionero de todos los miedos de mi padre. Y entonces, a ver, no naciste prisionero. ¿Y cuál es la razón por la cual tú quieres ser prisionero de todos los miedos de tu padre? Es asunto de él. ¿No? Y la lógica dice, no sé, yo sé que no estamos hablando de esto, pero la lógica dice que existe una rueda de vida, ¿no? Y la rueda de vida es que ellos nos adelantan, como yo voy a adelantar a mis hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo voy a adelantar, y voy a darme a mí el ejemplo de mí mismo, ¿no? O sea, si yo me voy a adelantar a mis hijas no tienen por qué vivir mis miedos, porque yo voy a desaparecer al ratito. Ahora, esto es, o sea, viéndolo así, como siempre que lo hablamos, bueno, primero, son 2 cosas. Estado, ¿no? Pero la primera, justo con esto, o sea, poniendo tu caso en específico, yo creo que tus hijas no viven tus miedos porque tú no les has enseñado a hacer eso, no les has permeado esa parte en donde tienen que estar ahí, ¿no? Y lo que pasa es, como lo hablamos siempre. O sea, a mí me da miedo esto, pero a ti no tiene por qué darte el miedo. Define tú tu propio miedo. ¿No? Okay. Claro, pero como lo hemos hablado siempre aquí, de cómo por educación hemos aprendido a vivir de una forma en la que no es a lo mejor la óptima, ¿no? Así es. Pues es lo mismo, o sea, te están enseñando a sentir esto. Y puede ser desde, o sea, no tiene por qué ser que obviamente hay planos mucho más profundos en donde a lo mejor la pareja o es la parte económica o sea, un montón, pero puede ser desde, yo le tengo miedo a las arañas, y entonces voy a hacer que mi chiquito le tenga pánico a las arañas, ¿no? Claro. Porque yo cada vez que la vea con él es, no, como me escandalizo por esto. Sí, y así sucede en la mayoría. O sea, mira, hay una, en una de las escrituras del judaísmo, hay una frase que dice, escucha, hijo, la ley de tu padre, y no abandones el moral, por entenderlo así, de tu madre. Ahora, la ley del padre, finalmente, es una definición, es una caja. El moral de la madre, también es otra caja. Entonces, lo que te dicen básicamente es mantente las cajas de ellos. Ahora, si yo mantengo las cajas de ellos, si ellos mantuvieron las cajas de los suyos, abuelos, tatarabuelos, etcétera, 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 sucede que no existe una evolución real. Claro. Ahora, yo no digo que el moral tiene que cambiar o los valores, es punto aparte. Pero lo que digo es que uno tiene la libre voluntad para elegir su propio miedo. Ahora, si tú tienes la libertad para elegirte tu miedo, yo antes que eliges cualquier miedo, te voy a hacer una sola pregunta.
¿prefieres vivir en miedo? ¿No? ¿O en libertad? No, pues en libertad. Ok. ¿Prefieres vivir, perdón, en gratitud o en victimización? Pues no necesitas, o sea, mis dos neuronas que todavía tengo vivos, a mí, si yo hago así con la cabeza, hoy es cluc, 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 son mis dos IQs que dan vueltas, ¿no? Bueno, entonces, mis dos neuronas y mis dos IQs lo que me dicen es, no, pues, en gratitud. Sí, pero no al mismo tiempo, ajá. Pero ¿por qué razón? Porque tengo que ser objetivo cuando yo veo el modelo. Y preguntarme si yo quiero vivir como ese modelo. La parte carencia de ese modelo. Porque ese modelo a lo mejor tiene una parte que es súper abundante. Bueno, me quedo con la parte abundante. El miedo no lo trago. No, o sea, no lo, digamos, no lo compro. Por entenderlo así, ¿no? ¿Sí? Perdón, te interrumpí. No, que es justamente eso. O sea, cuando lo haces consciente, ¿no? Y te haces la pregunta tal cual. O sea, ¿de qué forma quiero vivir? ¿En qué parte quiero estar? ¿No? Si eres capaz de contestar, o sea, cuando tienes estos dos conceptos, ideas, lo que sea, de en gratitud o en miedo, pues probablemente sí, vamos a decir, sí, quiero estar en gratitud. Pero ¿por qué cuando estamos viviendo sin ser tan conscientes de ello, acabamos eligiendo, ¿no? Lo que hemos aprendido? Eso es muy fuerte. Y lo que dices de estas como cajas en donde vas cargando lo que fue de tus abuelos, que le enseñaron a tus padres, y tus padres te lo van enseñando a ti y todo, de ahí se derivan un montón de cosas que también hemos hablado en el programa, como la culpa, ¿no? O sea, sí, yo reconozco que no quiero este miedo, yo reconozco que quiero la libertad, pero me entra culpa porque me han dicho que tengo que estar en esta caja. Es correcto. Y entonces, mira, yo tengo una herramienta que es muy difícil de conseguir. Espérame tantito, aquí está, ¿eh? Ajá. Pero como ya lo conseguí, aquí está, ¿no? Entonces, esta herramienta es un blog. Ajá. Y ese blog tiene otra herramienta que es pluma. Ajá. Que aquí está, ¿eh? Pluma. Papel y pluma. Ok. Entonces, porque yo sé que vamos hacia eso. Yo sé que vamos a darnos una práctica. ¿Cómo realmente lo puedo hacer? Entonces, lo primero que hago es ubico esa emoción extraordinaria. La primera vez que fui a la playa, la primera vez que subí a la montaña, el primer beso, bueno, o el segundo, el tercero, digo, el mejor de todos, ¿no? El primer tocamiento propiamente, ¿no? La primera vez que vi a un perro, no, yo qué sé, ¿no? Hay muchos, ok. Me quedo con la emoción y cuando me veo absoluto, cuando me veo, le hace, cuando me sé sintonizado en conciencia absoluta con esa emoción, es cuando voy a mis herramientas. Y ahora empiezo a notar. Y lo que empiezo a notar, difícil, ¿eh? Pero yo lo he hecho. Y mira que ese ejercicio bien, ¿no? Ok. Lo que empiezo a notar son mis miedos, mis carencias, toda la parte negativa, habido y por haber que puede existir en mí. Ok. Una vez que empiezo a notar, ¿no? Tengo dos opciones. O terminarlo todo, ¿no? Y luego seguir con el, valga la redundancia, siguiente paso, o tomar el siguiente paso cuando estoy apuntando. Yo, cuando yo lo hice la primera vez, y lo hice como 3 o 4, yo preferí ir con la idea de la maestra que me dijo, mira, apunta un miedo, ¿no? Y ahí viene la segunda parte, ¿no? Apunta un miedo o una carencia, ¿sí? Y luego saca una flecha con el origen. Ok. O sea, tengo miedo, es un ejemplo, ¿no? Tú dijiste, tengo miedo a las arañas. Ok. Tengo que ser muy consciente porque esto es una emoción absoluta, esto es una emoción muy veloz, ¿no? De frecuencia muy veloz. Tengo miedo a las arañas. Como estoy en esa conciencia, veo todo claramente porque estoy en claridad. Entonces, ¿cuál es el origen? ¿He tenido alguna experiencia con una mala araña como para tener aracnofobia? ¿Que es el miedo a las arañas? No, pues no. Pero espérame tantito. Realmente el origen es de mi hermano el mayor, o mi mamá, o mi abuela. Ok. Ya que apunté el origen, ahora puedo ir a hacer un tache, una X si quieres, o tachar por completo,
esa particular fobia o ese particular miedo, carencia o lo que sea. Y así sucesivamente. Uno. Ahora, es un ejercicio muy difícil. Entonces, conforme más conectada estás con esa emoción, de preferencia una emoción de absoluta claridad, más fácil es hacerlo porque no te lleva hacia abajo, porque lo ves externo a ti. No lo ves en ti, lo ves fuera de ti, donde está realmente. Entonces, cuando lo haces, sucede algo muy interesante. ¿Qué pasa cuando no encuentras el origen? Por algo. Ok, O sea, y no eres entonces, capaz de identificar. aquí la pregunta es solamente dos. Si el origen es en una experiencia o no. Ok. Nada más. Para saber si es heredado o si no. Exacto. Si es heredado, es aprendido, es impuesto. ¿No? Si yo sé que no he vivido yo esa experiencia, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo tenía 2 años que vi una araña caminando aquí en mi brazo. Si no encuentro esa experiencia, que normalmente lo vamos a encontrar, ¿no? Si es que la vivimos. Si no la vivimos, no la vamos a encontrar. Si no la encuentras así de rápido, como estás en una emoción de claridad absoluta, encontrar esos eventos es muy fácil. Facilísimo. ¿No? Por ejemplo, en la consulta hace tiempo tenía una persona que tiene fobia a perros, pero a todos. O sea, no a Django, que es de cierto tamaño, sino a Frida y a la cuarta parte de Frida también. Ve un perro y es capaz de ir corriendo a 900 kilómetros por hora muy lejos, ¿no? Y gritando, ya, ¿no? Ok. Entonces, lo que me dijo es, yo no me acuerdo que algún perro lo ataqué. Me atacó alguna vez. No entiendo por qué tengo esa fobia o ese miedo. Y yo lo que le dije es, platícame de una experiencia en donde viste algo completamente claro. Entonces, subí a la montaña, bajé a la playa, lo que sea, ¿no? Ok, ahora, platícame cómo es la emoción de la claridad. Y la empezó a describir, ¿no? Y en medio de esa descripción le dije, ¿cuándo fue la primera vez que un perro te atacó? Porque para mí era muy lógico, ¿no? Y me dijo, ay, sí me acuerdo, ¿eh? Era cuando no sé qué, bla, 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 bla. Dije, ok, ahora tú eres la misma persona que fue atacada. Y me dijo, digo, ya es la técnica, ¿no? Me dijo, no, entonces, y ya no tiene miedo a los perros, pero es otra historia. Entonces, de pronto tengo que entrar, ¿no? En la emoción de claridad para ver mi vida pasando frente a mí como una pantalla que es externa a mí, como una película. ¿Me entiendes, no? Más o menos. Ahora, no te va a salir a lo mejor a la primera o a la segunda, a lo mejor te sale a la 15ª. Pero síguelo haciendo. Si es que siente, si la persona que nos ve, si sienten que tienen demasiado miedo, demasiada carencia, etcétera, 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 y quieren ubicar cuál de los dos es, ese es un buen ejemplo. Me encanta, me encanta, se me hace. Sí, no, me gusta mucho este tema. Me voy a regresar un poquitito, porque creo que ahí hay un tema que me parece también como interesante, que es cuando hablabas sobre la empatía, por ejemplo. Yo lo que creo es que la empatía, más que ser tú estás sufriendo y entonces yo sufro contigo, es un tema de, al tú estar en esta frecuencia, simplemente eres capaz de comprender al otro. O sea, no es un tema de tú estás sufriendo y entonces yo sufro, tú estás triste y entonces yo lloro contigo. Es un tema más de comprender la emoción y poder acceder a esa emoción que tiene la otra persona, pero sin tú llevarte a ella. Espérame. El momento que tú me dices poder acceder a la emoción, ya se lo vas a decir, ajá. Ya no estás ya estás en esa frecuencia. Si tú llegas con una frecuencia, le voy a dejar en claridad, ¿no? Si tú llegas con una frecuencia de claridad, que es una frecuencia extraordinariamente veloz, y la otra persona está en tristeza absoluta porque el novio no le llamó, o la novia, yo qué sé, ¿no? O cualquiera, ¿no? Y tú vas a decir, quiero estar en tu emoción,
o estoy en claridad, o sea, no puedo estar en los dos. Estoy aquí o estoy acá. Pero no es un tema a lo mejor lo expresé mal, o sea, no es de accedo en ese momento contigo, sino, o sea, tenemos un espectro de emociones que conocemos, ¿no? Sí. No sé, a lo mejor es raro no haber sentido Todo. ese abanico de emociones. Okay. Entonces, simplemente por el hecho de saber lo que se siente, el empatizar con la persona es comprender nada más cómo se está sintiendo, sin tú meterte a esa emoción. Entonces, no es comprender, sino es acceder a la compresión que tú tuviste cuando tú tuviste esa emoción. Eso es, ajá. ¿verdad? Sin entrar en la emoción, mantenerte en la claridad y desde la claridad preguntar, desde tu propia claridad, preguntar, ¿te puedo ayudar? Si la persona dice no, es no. No. Si la persona dice sí, yo sigo en mi claridad, platícame desde la claridad. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Me entiendes? No. La tristeza, la no, ok. Platícame qué pasó. No, es que pasó esto y esto y esto. Tú te mantienes en tu claridad, ajá, y estás viendo, pero no accediendo. Muy importante. En el momento que accediste, ya no estás aquí. Ya No, estás me encanta al final lo pusiste como es, accedes a la comprensión de, Es correcto. o a la emoción. Exacto. Porque cuando accedes a la comprensión, perdón, sigue no en virtud, sino sigue en causa tu emoción de claridad. ¿Más o menos? Sí, totalmente. Ahí está. Sí. No, es que muchas veces, y me acuerdo que eso lo hablamos desde, creo que fue el primer programa, ¿no? Que a veces tenemos este término en donde tú dices como que hay que ser más egoístas, ¿no? Y que tenemos como crucificada así la palabra egoísmo, Sí. de decir no, ¿no? O sea, tú tienes que dar y tienes que empatizar y tienes que todo, pero es lo mismo, o sea, simplemente entender que se puede sin tú salirte de tu... Es correcto. Y entonces mucha gente dirá que soy egoísta porque no siento la misma tristeza que la otra persona se siente. Y yo lo que digo es, no, soy egoísta porque estoy enfocando en mi propio sentido de felicidad y es lo que más me importa. Ahora, entiendo desde mi comprensión, porque yo tuve un evento que probablemente fue semejante al tuyo, entiendo cómo te sientes. Y si quieres te platico lo que yo hice cuando yo lo sentí, pero no lo siento ahora. Yo sigo feliz porque yo no pasé por tu evento. Yo no puedo sufrir por tu evento. Y lo hemos dicho aquí muchas veces, bueno, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? No puedo ir al hospital, enfermarme y así curar a los demás. O sea, es completamente ilógico, ¿no? Y a la gente le cuesta trabajo, ¿eh? Captar eso. Mucho trabajo. Yo creo que es por lo mismo que estábamos hablando ahora, por aprendido y es educación, ¿no? Y claro, impuesto. porque, oye, fuiste a un funeral, tienes que llorar. Si no lloras, algo no está bien. Es como que, oye, pero la persona que murió, yo estoy ahí para acompañar a la hija, al padre, yo qué sé, ¿no? ¿A quién? Yo estoy ahí para acompañar a alguien. No es un asunto, no es, ¿sí me entiendes? No. Sí, no sé, pero y siempre es así, es o tienes que llorar o por qué lloras tanto, o sea, siempre va a haber Es correcto. ¿no? Te voy a decir algo, mira, no sé si la gente lo vieron o no, pero ayer hubo el comité especial que está investigando lo que sucedió en enero 6 en el Congreso de Estados Unidos. Y entonces yo escuché en vivo el testimonio de los 4 policías del Capitolio de Estados Unidos, ¿no? Y te soy honesto, a mí me costó mucho trabajo, no es que me costó, sino acabé sintiendo ya sabes, ¿no? La garganta, ¿no? Cuando yo escuché, ¿no? Lo que ellos sintieron. Luego me pregunté por qué lo sentí, ¿no? Porque yo pasé en mi vida una emoción semejante a lo que ellos pasaron. Yo no pasé la experiencia, porque ellos fueron atacados por una play, bla, 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 y casi muertos, lo que tú quieras. ¿No? Sí, lo que ellos expresaron es un sentir de abandono
digamos, una especie de traición, pero abandono de lealtad, por entenderlo más, ¿no? Yo lo sentí alguna vez en mi vida, ¿no? Sucedió X, algún día, nunca te lo he platicado, algún día te lo platicaré en corto, algún día. Pero cuando yo cuando yo escuché a estas personas y los vi, ¿no? Cuando yo los vi en la tele, pues, ¿no? Eso es YouTube, ¿no? Cuando yo los vi, se me vino esa emoción que yo viví una vez. Y me costó un poco de trabajo salirme de ello. Luego dije, espérame tantito, ese evento que Moshe, ¿no? Ese evento que tú, Moshe, viviste con esa emoción, ya no es parte de ti. Pero qué bueno que lo volviste a vivir. En ningún momento me victimicé, o me flagelé, o me pegué, o me dije tonto, porque lo viví otra vez más. ¿Sí? ¿Sí me vas escuchando? Sí, entonces, también sí. es válido. Somos seres, o sea, aquí estamos. Claro, pero creo que ahí, y para cerrar, porque se nos acabó el tiempo ya, como ¿De siempre. veras? Pero Llevamos 4 minutos. Bueno, está bien. creo que justo lo cierra muy bien el tema de lo que estábamos hablando ahorita, como esta parte de empatía, de volver a sentir, ¿no? No paso por tu experiencia, pero paso por tu emoción, ¿no? Sí. Y que te puede jalar. Cuando estás en esta claridad y logras verlo desde afuera o logras salirte, como lo que nos estás contando, creo que ahí también entra la gratitud. Es correcto. O sea, es la frecuencia que te está jalando a... Y eventualmente lo que yo he sentido, ya que lo dijiste, eventualmente yo me sentí autogratitud por estar en claridad. Porque logré acceder a la emoción de claridad en relación a estos eventos que estoy viendo, bla, 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 bla. Entonces, sentí autogratitud por acceder en claridad a lo que yo soy. No es, suena muy complejo, y muy complicado, y mucho pero ¿sabes qué? Mira, y quizás si tenemos un minuto, menos de un minuto, te lo voy a decir de esta manera, ¿no? Nuestra vida es un suceso, pero puede ser, no siempre lo es, pero puede ser un evento tras evento tras evento, entonces como una serie o sucesos inspiracionales. Asegúrate que el elemento más inspirado en tu suceso eres tú. Ok. Y eso, conéctate con ello a través de tu claridad. Ahora, inspirado no significa estoy inspirado y vienen los violines y los ángeles. No estoy hablando de eso. Inspirado le hace, estoy en claridad total conmigo mismo. Ya con eso. Entonces, por favor, no se venzan. La Sí, vida no es tan dura para vencerte. Mándame. Conecta con la parte de gratitud, no con la parte de víctima, ¿no? Nada más, porque no existe víctima. Y las circunstancias son las mismas. Es correcto. Y último, tenemos 20 segundos o ya no. Los tienes. ¿Los tengo? Ok. Entonces, todo lo que ves, asegúrate que siempre lo ves desde la ventana o el balcón interno. Todo lo que ves. Ahora, como naces en amor y naces en libertad, ¿sí? Al ver todo desde lo interno, lo ves en amor y en libertad. Qué bonito. Y ahí es cuando estás en gratitud, en claridad, en apreciación. Ahí es cuando eres leal a ti. Ahí es cuando existe esa honestidad, ¿no? De lo cual hemos estado hablando en otros programas, ¿no? Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Qué bonita manera de cerrar y de empezar la semana. Te agradezco muchísimo, Moshe, como siempre. Ya empieza agosto, ¿eh? Ya. Está cañón, ¿eh? Sí, se ha pasado el año súper rápido, pero... Ya se acabó la década. Ya voy a cumplir 70. No, no es cierto. No, imagínate. Bueno, es otro tema, pero... Síganos. Sí, exacto. Síganos. Bueno, lo primero, como siempre les digo, Moshe tiene un Zoom gratuito los jueves. Lo pueden seguir en sus redes sociales, aquí está etiquetado su Facebook. Si nos están viendo en YouTube, en Facebook está como Moshe Javia Terapeuta, Javia con H. En Instagram está como @Moshe Javia. Y ahí los jueves, durante el día, pueden encontrar el tema del que va a hablar. Normalmente las sesiones duran un poquito más y son gratuitas y son temas distintos.
o a veces aquí retomamos un poquito alguno. Si Sí. tienen alguna pregunta, duda, lo que sea, pueden escribirle por mensaje privado, pueden dejar aquí los comentarios y él también los responde. Y pues siempre contestamos todo, ¿eh? Exacto. Síganos en YouTube, es Retos Femeninos TV. Suscríbanse al canal. Ahí hay un montón de programas más con Lizzy Rodríguez, Meg, Julieta Lujambio, Silvia Sánchez Alcántara, Ale Marroquín y personas que se están sumando. Y Daniela Gallardo. Y Moshe Javier. Correcto. Y pues muchas gracias, espero que tengan muy buena semana. Tú también, Moshe, y que tengan muy bonita noche. Gracias, mando mucho amor a todos. Yo también. Bye, bye. Bye.